Bueno, finalmente un juez llamado Luis Octavio Silva condenó a Ricardo Frati, ex secretario de Obras Públicas de la gestión del Reutemann en el 2003, y Edgardo Berli, que era el ministro de Obras Públicas en aquel momento, a 3 años de prisión en suspenso por el delito de estrago culposo en la denominada causa inundación de 2003. Álvarez, Marcelo Álvarez, que era el otro imputado en esta causa, ex intendente de Santa Fe, quedó fuera obviamente de la condena por su fallecimiento el año pasado, y el derecho penal, el Código Penal, denomina la extinción de la persecución penal cada vez que el imputado fallece, como fue en este caso. Jorge Negro Castro, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué te parecieron las 150 páginas del juez Silva con la condena? Y son varias sensaciones, en muchos casos ambivalentes, ¿no? Nosotros somos la sigla del FMI al revés. Inundados menos favorecidos. El INF sería. Somos nosotros. Pero bueno, bien vale los 16 años de lucha, ¿no? Tenemos una gran paz en el sentido de que el Estado es responsable, hay culpables, más allá de que la condena de Silva, después de 150 hojas de cierta jerarquía, termina en una condena totalmente mezquina, porque tiene que dejar contento, se ve, a otros sectores en los cuales los inundados no contamos como estructura de poder. En el sentido de la paz que tenemos, que la causa no fue prescripta, o sea que la cantidad de gente que marchó, que luchó, que hizo huelga de hambre, que gritó ante los tribunales, que estuvo cada 29 de abril, los profesionales que nos acompañaron sin cobrarnos un peso, los ingenieros hídricos que nos ayudaron a interpretar cabalmente las causas de la inundación, los climatólogos, la gente del extranjero que nos ayudaron de la iglesia holandesa, porque nosotros pertenecemos al movimiento ecuménico por los derechos humanos. A todos ellos las gracias, en un sentido de que la causa sigue abierta, se sigue peleando, y que indudablemente que nuestro objetivo y nuestra responsabilidad es por justicia y memoria. Y en ese sentido la mirada de Silva es acotada, como ha sido de toda la justicia santafesina, por decirlo hoy en este momento, porque lo de Silva es la frutilla de un postre amargo. Esa es la realidad. Porque a nosotros nos hicieron pasar lo indecible en muchas cosas. Nosotros en lo personal tuvimos que soportar de todo, y después en un sentido la cantidad de veces que nos llevaron a recorrer un camino lleno de espinos. O sea, a nosotros nadie nos regaló nada. Todas las pruebas que se consiguieron las tuvimos que conseguir nosotros. Y en eso soy claro, o sea, no, ni el gobierno peronista ni el gobierno que vino nos facilitó las cosas. ¿Por qué? La historia, nosotros tenemos una interpretación de que este es un resultado que a la larga no lo favorece a ningún político. Claro. Ahora cualquiera puede pasar, como así Reutemann no tiene cerrado su prescripción en la causa, esto a cualquiera le puede tocar. Y con el panorama que viene a futuro... Discúlpame, que lo diferencia del Cromañón 2004, donde hubo responsabilidades políticas con el juicio político a Aníbal Ibarra en la ciudad de Buenos Aires, y con condena a los mandaderos, a los mandados más que mandaderos, de segunda línea de la gestión. Esto es la responsabilidad en la conducción política de un crimen hídrico como este. Esto más bien es o sea, hay que entender los reflejos, si bien los hechos políticos del 2001 colocaron a la situación de la ciudadanía porteña en un plano de lucha que favorecía justamente
el plano de la acusación, el plano de las víctimas. En Santa Fe fue totalmente al revés, o sea, nosotros teníamos el gobierno reflejo de los 90. O sea, Reutemann Obey Reutemann es un reflejo claro de la política de los 90. A nivel de Buenos Aires, vos fíjate que después la causa de Once también se encuentra con un terreno fértil. Y aún más, Ibarra, a pesar de haber sido destituido, actuó junto a derecho. Lo que no se conoce, Ibarra, por ejemplo, en cuanto a indemnizaciones y atención de las víctimas de Cromañón, no cometió una sola violación de los derechos humanos. Su violación fue en su responsabilidad política, que no la quiso asumir, que todos los coimeros, que por qué Cromañón estaba abierto, ese era el problema real que tuvo que asumir y no lo quiso asumir. O sea, y quiso hacer valer su historia de apoyo a los organismos de derechos humanos como un salvoconducto. Y eso en política y en honradez ética no va. Si vos metés la pata, la podés sacar, pero lo que hiciste mal tenés que pagar. Si no, o sea, existe la cultura política en Argentina que la política no tiene riesgo. Yo creo que a partir de este momento van a pensar mucho que sin preparación, sin estudios reales de cómo está la situación de la cual asumen, y la van a pensar dos veces. Esto es a futuro, o sea, yo creo que esto lo van a valorar más mis nietos que los actuales vivientes que somos nosotros, que lo seguiremos sufriendo porque tenemos que seguir luchando. O sea, acá no se terminó la causa inundación. No, está claro. Hay algo interesante, es muy larga el fallo, son varias cosas interesantes, una por lo menos quiero rescatar ahora, que no solamente se destaca la obligación del Estado, ¿no? como persona jurídica y el gobierno representándolo de la condición de obra pública para salvar al ciudadano de la inundación, sino de la evacuación y de la contingencia. No, vos no, y Milagros, tu esposa tampoco, pero muchas veces nos olvidamos, incluso nosotros que estamos todo el tiempo hablando de este tema, casi siempre hablando de este tema, de que no hubo un plan de evacuación y no hubo plan de contingencia en la emergencia, que también fueran responsabilidad de la gestión. Y que también había leyes que decían, miren que si ustedes no cumplen con esto, son responsables penales de lo que pueda llegar a pasar. Mirá, lo más claro, y por qué Reutemann tiene que ser responsable, acusado y con condena. Él es el gestor del plano de la ciudad de Santa Fe ante una emergencia hídrica en 1992, donde te decía a tal altura del río el agua puede llegar hasta acá. O sea, Frati, cuando informa en la reunión de las 11 de la mañana del 29 de abril en Casa de Gobierno, no hizo más que trazar la línea por donde le dictaban los estudios previos. O sea, ¿en qué sentido el fallo de Silva nos es favorable? ¿Y en qué sentido yo lo reivindico desde el punto de vista de la justicia? Más allá que es como si fuera una barrica de miel con una cucharada de brea, ¿no? Él nos da la condición de víctima. Si uno entiende aquellos días y todos los santafesinos, toda la población de la ciudad que sufrió, incluso Recreo, todo, la víctima fue Reutemann, que le agarró hasta Lesto Pirossi. ¿Se acuerdan de eso? Sí. O sea, el Lole no tiene la culpa, o sea, la cantidad de cosas, pidió la tregua a la universidad. Sí, nadie la avisó. O sea, nadie la avisó. O sea, la construcción de lo que uno debe interpretar de la inundación del 2003 como hecho histórico, estuvo en juego. A mí no me abren de brecha. Si aquella vuelta enseguida, digamos, estuvo tal cual. O sea, fue el ocultamiento. El ocultamiento total de los hechos. O sea, y que de qué manera uno sobrelleva la lucha contra un poder que es muy grande y que no era
fácil decidirse porque uno tenía que poner en juego todo. O sea, nosotros pusimos en juego a nuestros hijos, nuestra familia. Teníamos una base que pertenecíamos a un organismo de derechos humanos y sabíamos lo que teníamos que hacer. Pero después la vivimos como cualquier otro, o sea, al contrario. Fue más el compromiso que la situación que vino después, porque para darte una idea, nosotros jamás volvimos a la casa que nos brindamos. O sea, en ese sentido el juicio de Silva es muy mezquino, porque te voy a dar un ejemplo, no sé si estás enterado, pero hace muy poco se comieron un tiburón en Mar del Plata y la condena es de 1 millón de pesos. 18 muertes, estrago culposo para Silva vale 500.000 pesos. O sea, más allá, digamos, nosotros, nuestra interpretación de la lucha era justamente dotar a las circunstancias y que los políticos sí tienen que prestar oído. Es necesaria una ley de riesgo nacional. El único que la tiene hasta ahora es Colombia. Pero en ese sentido, las inundaciones que se producen en el norte, en Santiago, las que se van a producir en Formosa, o sea, si acá no se ponen los pantalones largos e interpretan que hay que trazar un nuevo tratado del Río de la Plata, de la cuenca del Río de la Plata, entre los 5 países, las contingencias y los sufrimientos humanos y económicos que vienen hacia adelante van a ser muy duros. Te propongo charlarlo en otro momento, a esto último. No, por favor. Gracias por haber venido, negro. No, gracias a ustedes. Hacemos una recomendación. Bodegas Roca siempre es una alternativa a un vino Roca, negro Castro, para festejar. De hecho, no sé si tiene algo por festejar usted, tiene una vida privada, me imagino, más allá de la confrontación. Así que también se lleva el obsequio de Bodegas Roca, Jorge. Gracias por haber venido.